Mi nombre es Lizardo Arévalo y les presentaré las clases de sistemas y formas de transmisión del calor. La transferencia de calor se presenta en tres formas: conducción, convección y radiación. El calor por conducción se produce cuando dos objetos a diferentes temperaturas entran en contacto. El calor fluirá a través del objeto de mayor temperatura hacia el de menor, buscando alcanzar el equilibrio térmico, ambos objetos a la misma temperatura. Fourier creó la fórmula para calcular la temperatura por conducción. La transmisión de calor por convección tiene lugar en líquidos y gases. Esta se produce cuando las partes más calientes de un fluido ascienden hacia las zonas más frías, generando de esta manera una circulación continua del fluido, corriente conectivo, y transmitiendo así el calor hacia las zonas frías. Newton creó la ley de enfriamiento y con esta fórmula hallamos esta forma de transmisión de calor. La convección se da de dos formas: natural y forzada. La convección natural es un mecanismo o tipo de transporte de calor en el que el movimiento del fluido ocurre por diferencias de densidad debido a gradientes de temperatura. En convección natural, el fluido que rodea una fuente de calor recibe calor y por la expansión térmica se hace menos denso y asciende. El fluido circundante más fresco entonces se mueve para reemplazarlo. Este fluido más fresco es entonces calentado y el proceso continúa, formando una corriente de convección. La convección forzada es un mecanismo o tipo de transporte en el que el movimiento del fluido es generado por una fuente externa, como una bomba, un ventilador, un dispositivo de succión, etc. La transferencia de calor por radiación no necesita el contacto de la fuente de calor con el objeto que se desea calentar. A diferencia de la conducción y convección, no precisa de materia para calentar. El calor es emitido por un cuerpo debido a su temperatura. Para este caso podemos tomar como ejemplo el Sol. El calor que nos llega del Sol viaja por el espacio vacío y calienta la superficie de la Tierra. Stefan Boltzmann creó la fórmula para calcular la radiación. ¿Serías capaz de identificar las tres formas de transmisión de calor en esta taza de café? Si ya lo tienes, comparemos nuestras respuestas. El calor que se transmite a través de la cuchara metálica se llama conducción. El flujo del café dentro de la taza se llama convección. La foto en sí, al ser una imagen térmica tomada con una cámara termográfica, capta el calor emitido por radiación de los cuerpos. Se llama radiación. ¿Cuántas acertaste? Ahora realizaremos un laboratorio con el tema visto. Ahora vamos a mi laboratorio. En la elaboración de una arepa o cañera, encontramos que por medio de la transferencia de calor por radiación, calentamos el tiesto. Por conducción, empezaremos a cocinar nuestra arepa o cañera, quien por convección de los líquidos internos de la masa se propagará el calor por todo el cuerpo de la arepa, cocinándola uniformemente. Resultados de la cocción de la arepa o cañera. Ahora, utilizando la ley de enfriamiento de Newton, realizaremos un ejercicio como ejemplo. La derivada de una arepa o cañera. Una arepa o cañera cuya temperatura al bajarla de la parrilla es de 84 grados centígrados se deja a temperatura ambiente
que en Ocaña es de un promedio de 20 grados centígrados. Si al cabo de 3 minutos su temperatura es de 50 grados centígrados, ¿cuál será la temperatura a los 5 minutos? Para desarrollar este problema, tomaremos la ecuación diferencial de la ley de enfriamiento y calentamiento propuesta por Newton, la cual determina que la diferencial de temperatura sobre la diferencial de tiempo es igual a K, que es una constante, por T menos T sub m, donde las T son temperatura y T sub m es la temperatura ambiente. Desarrollaremos este ejercicio por el método de variables separables. En tal sentido, entonces tenemos que dt es igual a K por T menos T sub m por dt. Ahora agruparemos a un lado de la igualdad las temperaturas y al otro lado la constante por la diferencial del tiempo. Procedemos a integrar a cada lado de la igualdad, quedándonos de esta forma: la integral de la derivada de la temperatura sobre T menos T sub m, y al otro lado de la igualdad nos quedaría la integral de K por dt. Atendiendo la integración del primer miembro, tendríamos que logaritmo natural de T menos T sub m, y la integral del segundo miembro sería igual, K por ser una constante la sacamos de la integral, y la integral de 1 por dt es igual a T. Nos quedaría entonces que K por T, y le agregamos o le sumamos la constante de integración. Ahora bien, sabemos que la función inversa de un logaritmo natural es un exponencial. Entonces, en ese sentido, está bien que yo diga que exponencial que Euler a la exponencial del logaritmo natural de T menos T sub m, y al otro lado de la igualdad Euler exponencial de K por T más C. También matemáticamente me permite decir que E a la exponencial de K por T más C es igual a E a la exponencial de K por T por E a la exponencial C. Desarrollando esta exponencial, nos quedaría que T menos T sub m es igual a Euler exponencial de K por T por la constante, por C, que es la constante. Ahora, despejando T, nos quedaría que T es igual a T sub m menos C por Euler exponencial de K por T. Y esta sería la función solución. Ahora seguimos para ya entrar a desarrollar el problema planteado al principio. Entonces vamos a tomar unos valores que nos da el ejercicio, como son T sub m, nos dice que es igual a 20 grados centígrados. T sub 0, que es la temperatura inicial de la arepa cuando la retiramos del tiesto, y sería igual a 84 grados centígrados. Y T sub 3, que es en el minuto 3, la arepa tendría una temperatura de 50 grados centígrados. Con estos valores empezaremos a desarrollar el ejercicio. Entonces, pasaremos a encontrar los valores de las constantes C y K, que son las incógnitas que tenemos planteadas. Tomando la función solución T igual a T sub m más C por Euler a la exponencial K por T, y reemplazando en ella los valores conocidos, nos quedaría que la temperatura sub 0 o inicial es 84, que es igual a Tm, que es la temperatura ambiente, que para el caso nuestro serían 20 grados centígrados, más C por Euler a la exponencial K, pero como T es sub 0, entonces reemplazamos esa T con un 0. Ahí podemos nosotros decir que K por 0 es igual a 0. Luego Euler a la 0 nos daría 1, y 1 por C nos daría C. Desarrollando eso, entonces nos queda planteada la ecuación de la siguiente forma: 84 es igual a 20 más C. Pues ahora es empezar a despejar C para conocer su valor. Entonces, el 20 que está sumando lo paso al otro lado de la igualdad a restar, y me quedaría que C es igual a 64. Ya conozco el valor
de C. Ahora procederemos a buscar el valor de K. Nuevamente tomo la función solución, que para nuestro caso es T igual a T sub M más C por Euler a la exponencial K por T, donde T es igual a 20, que es la temperatura ambiente, más C, que es el valor que encontramos, 64, por Euler a la exponencial K por T. Reemplazando en esta ecuación, reemplazando los valores ya conocidos, nos quedaría de la siguiente forma: 50, que es el valor de la temperatura cuando ha transcurrido el minuto 3, igual a 20, ya lo habíamos dicho, que es la temperatura ambiente, más 64, que es el valor de C, por Euler a la K por 3, que es en el minuto 3 que lleva la arepa para los 50 grados centígrados. Desarrollando este ejercicio, tenemos que 50 menos 20 nos daría 30, y 64 que está multiplicando pasaría a dividir, quedándonos 30 sobre 64 igual a Euler exponencial K por 3. Es necesario empezar a despejar acá, pero antes vamos a simplificar nuestra ecuación. Mitad de 30, 15, mitad de 64, 32. Luego nos quedaría que 15 32avos es igual a Euler al exponencial K por 3. Para empezar a despejar acá, entonces tomaremos que logaritmo natural de 15 32avos es igual al logaritmo natural de Euler a la exponencial 3 por K. Luego, logaritmo natural de 15 32avos es igual a menos 0,75, 76, 85, 70. Y logaritmo natural de Euler exponencial 3 por K es igual a 3K. Luego, 3 que está multiplicando acá lo pasamos a dividir al otro lado de la igualdad, y de esta forma despejaremos K. Resolviendo esta división, obtenemos que K es igual a menos 0,2525619. Es el segundo valor que necesitamos encontrar. Y ahora vamos a resolver la pregunta que nos hacen en el ejercicio, la cual es: ¿cuál será su temperatura a los 5 minutos? Entonces nos están preguntando qué temperatura tendría la arepa o cañera transcurridos 5 minutos después de haberla bajado de la parrilla. Ya acá pues es aún más simplificado, porque la única incógnita que nos queda es el tiempo, y el cual procederemos a despejar para obtener nuestra respuesta. Entonces tenemos que T es igual a 20 más 64 por Euler a la menos 0,2525619 por el tiempo. Luego, como la pregunta nos dice que a los 5 minutos qué temperatura tiene, entonces reemplazaremos esa T por ese 5. Desarrollándolo nos quedaría de esta forma: T es igual a 20 más 64 por Euler exponencial menos 0,2525619 por 5. Hacemos la operación en la calculadora y obtenemos que T es igual a 38,1 grados centígrados. Es decir, que podemos concluir que la arepa o cañera, transcurridos 5 minutos después de haberla bajado del tiesto, tendrá una temperatura de 38 grados centígrados.